por asistir a esta videoconferencia de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Ya sabéis que esto se va a grabar y por tanto si alguna persona no quiere que salga su imagen, tiene que cerrar donde pone vídeo. Al ser la disertación, la exposición de la conferencia y después habrá un turno de palabras en los cuales pues Freitas va a ser el moderador y bueno, no somos poca gente, pocas personas hoy, pero, en fin, que seamos rápidos y que no estemos mucho tiempo, sino que demos opción a más gente a preguntar y demás. Bueno, la presentación de las personas ponentes, bueno, fundamentalmente de Javier, la mami, pues lo hará Mari Carmen. Eh, y yo lo que sí, como siempre que hay, por desgracia, asesinatos machistas, recordar a las mujeres. Y hoy, especialmente esta semana, ha sido terrible, ¿no? Tenemos el 16 de febrero a Ana María, que fue la enfermera de 64 años, asesinada de varias puñaladas por su expareja en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba, en Castellón. El 17 de febrero, al día siguiente, María José, de 47 años, y su hija Noemí, de 12, degolladas por la expareja en Sitges, Castellón. El 18 de febrero, Petronila, de 37 años, que fue estrangulada en Madrid también por su expareja. Son ya 9 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año de 2026 y un total de 1.352 desde 2003, cuando se comenzó a contabilizar oficialmente esos asesinatos. Además, hoy hemos conocido la triste noticia de un nuevo asesinato machista vicario de un niño de 10 años en Arona, Tenerife, y también el asesino también dejó malherida a su madre. Así que no, a estas mujeres no las podemos olvidar nunca. Hoy las recordamos y gritamos, basta ya. Bien, pues hecho esta pequeña introducción, damos la palabra a Mari Carmen Muñoz de la comarca de La Vera, de Extremadura, que va a hacer la presentación de la asociación Composta, Vera Composta y de Javier. Adelante, Mari Carmen. Pues hola, buenas tardes y gracias a todos por haberos conectado. Mm, Esta videoconferencia la va a impartir Javier Lamamie, que procede de Salamanca, pero bueno, pues se ha instalado, vive en la comarca de La Vera, que es una comarca del norte de Cáceres. Y él, junto con otras personas vecinas de aquí de esta comarca, pues crearon hace un año la asociación Vera Composta, que se llama así, bueno, por estar en la comarca de La Vera y porque se dedica al compostaje, a impulsar proyectos de compostaje pues a nivel de comunidades vecinales o incluso municipales o bueno, de instituciones, colegios, aparte de también el compost eh, familiar que se hace en las viviendas, ¿no? Porque, bueno, aquí en La Voz de las Plataformas, pues siempre, bueno, se abordan temas sociales porque nos interesan todos los temas que mejoren la vida de la gente y el mundo, pero los ambientales también, porque van en el mismo sentido. No se puede mejorar la vida si no se cuida totalmente del medio ambiente. Y una de las formas, una de las muchas, pues es el tema de los residuos orgánicos que generamos diariamente. Eso es un residuo que continuamente aparece orgánico en las casas, en todos los ámbitos donde con la alimentación, ¿no? Y entonces el compostaje pues es una vía muy útil para devolver esos residuos a la tierra en lugar de que vayan a las basuras mezclados con todo y bueno, sí, acaban otra vez en el medio ambiente, pero con un proceso mucho más largo y menos aprovechable. De esta manera, pues van eso a la tierra, a nutrir la tierra y los cultivos o los árboles y sustituyen a los agroquímicos, con lo cual es un beneficio pues muy grande y es una de las cosas que todos podemos hacer que mejoraría pues mucho el medio ambiente.
Y esto es a lo que se dedica esta asociación, a impulsar estos proyectos, lo hacen de forma altruista, intentan pues eso, que se creen comunidades de compost o también en los ayuntamientos. Yo soy testigo de cómo se pelea Javier con los alcaldes pues para que implanten este tipo de actividad comunitaria que a la vez sirve para concienciar a la gente porque daría muchísimo mejor resultado que el quinto contenedor donde pues bueno, pues no sabes si las basuras orgánicas van o no eh, limpias de otro tipo de residuos. Bueno, yo no me quiero enrollar más, que Javier nos cuente y nos enseñe a todos todas estas cosas. Venga, gracias. Bueno, gracias, Mari Carmen. Manuel, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, voy a ir directamente espero que resulte ameno el tema, ameno, que os resulte ameno y quiero decir antes de la presentación que es muy transversal el tema del compostaje, tiene connotaciones muy legales, por supuesto, pero además de ambientales, también sociales. Entonces, tiene mucho sentido que estemos hoy aquí hablando para vosotras. Os comparto la presentación, Manuel, ¿sí? Sí, Mm, mm. ¿Se ve? sí, sí, se ve Sí. perfectamente. Sí. Bueno, pues como he dicho, nuestra asociación se llama. A ver se nos sube máis. Tranquilo, estou pregando de... La asociación se llama Vera Composta y, a ver, que me estoy quitando la visión con la barra. El origen de la asociación es, como ponemos ahí, por el impulso de varios vecinos de esta comarca. Pertenecemos a diferentes ámbitos. La asociación es sin ánimo de lucro. Hay eh, gente que regenta casas rurales, un empresario. Yo soy ingeniero técnico agrícola y bueno, otra persona que es quien imparte cursos de compostaje y un poco nos impartió el curso a todas nosotras y nos metió un poco el gusanillo del compostaje. A mí, sinceramente, me contagió bastante. Eh, Espera un momentín, Javier, espera un momentín. sí. Freitas, es que no sé, no tengo yo para cerrarle el micro. Es que se le oye de Lo dejo fondo y abierto. lo dejo abierto. Vale. Aquí viene. Freitas, que dejaste abierto el micro y se oía al fondo y interrumpía un poco la. Bueno. Vale. Disculpad a todos, fue la prisa de que me acaban de traer los palés para la calefacción y bueno, pues mira, que Ya. no funcionaba la jodida TPV para poder pagarle, ni una tarjeta, ni la otra, ni la otra. Como ya llevo así 15 días, llevamos aquí un baile con las líneas telefónicas, que es una maravilla, pues disculpadme. Nada. Continúo. Bueno, además de que el momento para asociarse y pretender llevar a cabo una actividad como esta es propicio por la ley, estamos convencidas de que podemos hacer una gestión más eficaz, sostenible y local de los recursos orgánicos, lo que desechamos cada día, ¿no? Y a través de la gobernanza, que luego hablaremos de gobernanza, que es una palabra que está muy, muy, muy de moda, pues crear comunidad, integrar y crecer. La visión de la asociación es, eh, que los pueblos se reconozcan soberanos en la gestión de sus recursos. Este es uno de ellos, que seamos capaces de alimentar nuestros suelos y proteger las aguas, suelo, agua, todo el entorno, ¿no? Sin depender de modelos extractivos. Y, y la misión, pues cerrar el ciclo de la materia orgánica mediante el compostaje comunitario, doméstico y agrario. Recuperando saberes tradicionales, leo de forma literal porque creo que hay que hacerlo así, e incorporando soluciones innovadoras basadas en la naturaleza. No sé si habéis oído alguna vez las siglas SBN, soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, pues el compostaje es una de ellas, ¿no? Tenemos vínculos, somos de muy reciente creación, pero bueno, sí tenemos vínculos institucionales, con instituciones gubernamentales.
como por ejemplo con uno de los ayuntamientos de la comarca para el que hemos desarrollado un proyecto. Realmente lo hemos hecho para dos, pero este está muy avanzado y va a salir para adelante. Y con miembros de la comunidad educativa en colegios y algún centro de formación del medio rural, con la comunidad y la sociedad civil. Pertenecemos a una asociación que es La Vera Nos Alimenta, a una red de compostajes, Composta en Red, y alguno de nuestros miembros fundadores también está en la asociación EBR, que es Economía Bioregionales, con un hub y con muchos vecinos de la comarca que forman parte de la comunidad que hemos creado. Y luego, en cuanto a la educación, investigación e formación, como decía, hemos impartido ya un taller y vamos a impartir otro curso con el respaldo del Centro de Formación para el Medio Rural, en este caso en Navalmoral, y estamos en conversaciones con otro de Moraleja para hacer lo mismo, ¿no? Y con una escuela de formación para agentes del cambio orgánico. Las acciones que hasta la fecha estamos llevando a cabo, pues estarían en estas cuatro líneas, digamos: información con jornadas informativas, que aquí veis, estos son compañeras, aquí veis estas imágenes son reales, menos esta última, son todas de la comarca. Estamos de voluntarios en cuatro colegios, haciendo talleres y llevando composteras escolares con los peques. Esta imagen también es nuestra. Esto es en el norte de Cáceres, no es en la comarca de La Vera, pero esto es un compostaje comunitario en un pequeño ayuntamiento de Montánchez, son vecinos de La Vera. Y esto es algo que tenemos un proyecto entregado en el Ayuntamiento de Villanueva, pero es una de nuestras visiones, ¿no? Cuando decíamos antes visiones, pues pensamos que además de estos pequeños modelos, un modelo intermedio antes de una gran planta sería que serían pequeñas plantas de gestión de residuos en nuestra comarca. Y de forma muy concreta, pues estos son los cuatro coles, son tres de los cuatro colegios en los que estamos haciendo voluntariado. Este es el proyecto que tenemos entregado en este ayuntamiento para hacer una pequeña planta como esto que hemos visto antes. Esto es un proyecto que hemos sacado adelante estamos pendientes de la puesta en marcha con el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. Esto es el centro con el que hacemos acciones formativas, las jornadas de las que habíamos hablado. Ofrecemos también un servicio de triturado de restos de poda a miembros de la comunidad, a socias o a cualquier institución de la comarca. Lo que hacemos básicamente es organizar el servicio de triturado, facilitarlo para no quemar y triturar ese resto de poda. Y luego la creación de una comunidad bueno, somos jóvenes, como decimos, pero bueno, ya somos 140 y pico personas en la comunidad y esperamos seguir creciendo. Eh, Vamos a hablar un poco, no voy a entrar mucho al detalle de qué es compostar, porque creo que no es el objeto de la charla del día, ¿no? Pero bueno, sí vamos a aclarar estos conceptos, ¿no? Los residuos orgánicos, cuando hablemos de residuos orgánicos de los que hablamos en nuestra concepción de lo que tenemos que gestionar, serían estos restos de jardinería, los restos de fruta que se puedan generar en cualquier finca agrícola, restos ganaderos y, por supuesto, el FORS, que se llama Fracción Orgánica de Residuos Sólidos, o RSU, Residuo Sólido Urbano, que es lo mismo, que es la basura orgánica que generamos en casa. Esto es muy importante. Esta cantidad, no sé si cuántos de nosotras somos conscientes de esto, pero esto supone el 45 o 50% en peso de toda la basura que se genera en los hogares. Y en peso, ese detalle de peso es importante porque en los grandes plantas donde gestionan residuos vamos a pagar por peso. Entonces, 50% nos quedamos con ese dato de lo que generamos en casa es residuo sólido urbano, materia orgánica. Eh, no sé si conocéis esta ley, pero bueno, la mencionamos por primera vez, luego vamos a entrar más en Los detalle en carros que esto. me cobraron en cadena acá ya en la 25. O sea,
Eh, alcancé a apoyar, pero bueno. no, ¿Qué más, mijo? Todo bien, papi. ¿verdad? Ahora, Es el compañero Nelson sí. Guzmán desde No, Colombia, estas que cosas estaba pasan. comentando ahí, estaba ahí Sí, alguna sí. cosa. Bueno, Sí, hombre, sigamos. sí, no pasa nada, esto es así. La ley dice que esta nueva ley, que la 720-22, es una ley que viene, que se ha puesto en marcha a partir de una normativa europea. Yo creo que es el momento de concretar esto porque, bueno, para ir aclarando conceptos. Es una ley que el gobierno actual, igual que hubiese hecho cualquier otro, ha puesto en marcha porque es una obligación de Europa. Y cuando hay una normativa europea, si queremos estar en Europa hay que ponerla en marcha. Quiero decir, por desmontar un poco bulos, esto de que es una ley que el gobierno se ha inventado y... Antes de continuar, voy a decir una cosa. El compost es negro. Ni yo ni la asociación tenemos ningún color, solo aclaramos conceptos, ¿no? Y entonces, esta ley se ha puesto en marcha ahora porque lo exige Europa, si no habría sanciones. Entonces, cuando oigamos esto de el gobierno podría no haber puesto esto en marcha, no es así. Esto había que ponerlo en marcha no ahora, desde hace ya un par de años. Entonces, esta ley, es muy amplia, pero una de las cosas que nos obliga a hacer es separar ese residuo orgánico del resto. De ahí que veáis que hay diferentes modelos, eh, puerta a puerta, un contenedor, lo que sea, diferentes, cada ayuntamiento decidirá de cómo hacerlo, pero por ley está obligado a separar el residuo orgánico, ese 50% que decíamos en peso, del resto de la basura. Porque hasta ahora sí teníamos un contenedor para el plástico, teníamos un contenedor para el papel, uno para el vidrio y otro que era del color que sea para en algún sitio verde, en otro marrón, en otro. Y ese era el de restos. Y ahí iba todo lo que no era plástico, cristal o cartón con la materia orgánica. O sea, eso pesaba muchísimo, ¿vale? Y eso iba a incineradoras, directamente al vaso del vertedero, etcétera. Y luego esto de más compostar, la ley no obliga a hacer esto, pero es una recomendación señalada muchas veces. Recomienda compostar. Luego veremos por qué, fundamentalmente por los beneficios. Esta parte de compostar lo podemos hacer, esta recomendación la podemos hacer de forma centralizada, es decir, en grandes plantas. Los que vivan en Madrid, pues saben que ahí hay una planta enorme que puso en marcha Florentino, creo que es. Pues ese es un modelo y está ahí. Y en todos los municipios, aquí nosotros tenemos una gran planta, no en la comarca, sino en otro pueblo, y es a donde se está llevando hasta ahora. Y luego existe otro modelo que la ley recoge y es posible hacerlo, que es descentralizado, que es lo que la asociación promueve, que son proyectos locales de menor tamaño. ¿Por qué, eh, por qué un proyecto de compostaje? Decimos aquí, bueno, en breve llegará el quinto contenedor, es lo que estamos hablando antes. Hay sitios donde todavía no ha llegado y hay sitios donde lleva mucho tiempo instaurado, ¿no? Eh, Ese es uno de los modelos más sencillos para los ayuntamientos. Como la ley les obliga a recoger la materia orgánica por separado, pues dice, yo he puesto el quinto contenedor, cumplo la ley, le doy al ciudadano una posibilidad de hacer una separación de la materia orgánica. Y luego esto que se encargue una empresa normalmente subcontratada, que puede ser empresas privadas, pueden ser consorcios, que son empresas que cuelgan de diputaciones, por ejemplo, las que se lo llevan a las grandes plantas de tratamiento y ahí esa empresa, además de cobrar al ayuntamiento el transporte, paga por esos residuos que enviamos a esa planta para hacer esa gestión. ¿Vale? Eso es lo que se está haciendo hasta ahora en casi todos los sitios. Como la recomendación es compostar, sí es cierto que en esas plantas centralizadas que hemos dicho, muchas de ellas están habilitando líneas para compostar. Esto ya existe y aquí veis un ejemplo bueno, esta máquina, aunque esto está en perspectiva, aunque aquí pueda parecer pequeña, esta máquina es enorme y estas pilas son muy grandes. Esto es un compostaje en suelo en una gran planta probablemente, ¿no? Bueno, pues este modelo es, como ponemos aquí, es un intento de cumplir la normativa, pero está demostrado que no es por el momento eficaz. O sea, ahí había una compañera
y yo lo veo en Madrid, voy con frecuencia y cada vez que voy abro el quinto contenedor que lleva tiempo instaurado y ahí no hay más que plástico. Entonces, está demostrado que allá donde se ha instaurado el quinto contenedor no ha funcionado. No ha funcionado quiere decir que es básicamente impropios, que no hay una separación apropiada. Para que la separación de la materia orgánica sea óptima y no devenga en sanciones en el futuro, que es algo que también contempla la ley, tenemos que irnos a porcentajes de impropios. Impropios sería todo lo que no es materia orgánica, que echamos en la materia orgánica, menores del 5%. Y estamos hablando que hay veces que abres el contenedor de marrón y hay más plástico que orgánico. Entonces, pero de hace mucho tiempo, en muchas localidades está comprobado que este sistema pues no cumple esos objetivos que tenemos que alcanzar. ¿Me seguís? ¿Estoy enredándome mucho? ¿No? ¿Se entiende? No, no. Sí, sí, sí. Perfecto, Ah, sí. perfectamente bien, muy bien. ¿Por qué promulgamos un proyecto y abogamos por un proyecto de compostaje descentralizado? Recuerdo, descentralizado, muy, muy local, muy casi en casa, si se puede. Eh, pues, ¿qué aportaría esto? Ahorros en los costes de transporte y tratamiento. Eh, es comprensible, ¿no? O sea, si no tuviésemos, supongamos, una población muy pequeña que no tenga estos tres composteras que os he enseñado antes, allí nadie va a recoger, no hay un camión que tengas que pagar para recoger la materia orgánica y todo se composta allí. Entonces, evidentemente, no hay ese coste de transporte desde el punto de vista económico, pero también reducimos los impactos ambientales de las emisiones de esos vehículos. Es cierto que se está reduciendo esas emisiones porque se están adquiriendo vehículos eléctricos, sí, pero no olvidemos que la generación de electricidad, la acumulación de electricidad, el impacto es menor, pero también es contaminante. O sea, lo menos contaminante es compostarlo en casa. Bueno, voy un paso más atrás. Para los que tengáis animales, si tenéis una gallina para echárselo, eso desde luego es lo más sostenible que hay. Y el siguiente paso sería tener una compostera en tu casa. Y el siguiente, si es una pequeña población o una grande repartida en barrios, tener composteras comunitarias, que sería ese modelo, ¿no? Podemos aprovechar el compost obtenido porque si llevamos el quinto contenedor a las grandes plantas, hemos perdido el recurso. Le hemos facilitado, pagamos para que se lo lleven. Como vaya, pagamos por el transporte. Si el porcentaje de impropios es más del 5%, pum, te cobra una sanción la planta de gestión, que te la repercute al ayuntamiento y el ayuntamiento al vecino. Y si no lo está haciendo hasta ahora, no os preocupéis que dentro de poco se va a hacer porque la ley así lo exige. Y además de todo eso, el compost que ellos obtienen allí se lo quedan, no lo devuelven. No lo monetizan, luego lo veremos porque no es legal venderlo de momento, pero lo aplican en sus parques, ¿no? Con lo cual probablemente gasten menos de otros abonos de síntesis. Eh, Perdemos la oportunidad de la importancia de la separación en origen, un recurso educativo que lo es. Y lo digo en primera persona porque yo voy de voluntario a los coles con los peques y desde luego las connotaciones que tiene educar sobre el compostaje son muchas más que ver cómo se descompone la fruta. Pierdes el sentimiento de pertenencia a una comunidad porque cualquier cosa que gestiones en comunidad alimenta este sentimiento de pertenencia y, por supuesto, pierdes la oportunidad de crear empleo local. Si tuviésemos composteras comunitarias, necesitaríamos de una persona, un operario que vigilase ese proceso de compostaje, que voltease y sería un vecino, por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros en el Ayuntamiento de Cuacos, ponemos las composteras, pero la asociación no se queda con el dinero, ha fichado a una vecina y la ha formado y si hay un pequeño ingreso para una persona que se haga cargo de ello, pues se lo va a quedar una vecina. Entonces, de otra forma, bueno, no quiero parecer muy crítico, pero estas grandes empresas de gestión de residuos y transporte pues tienen siglas conocidas y tienen las oficinas en Madrid y operan en toda España. Entonces, bueno, de hecho, hace poco un par de fondos buitres han comprado una de ellas por 5.000 millones de euros. Pues preferimos que se quede el dinero en nuestra comarca, ¿no?
Esto es un poco denso, pero creo que es importante conocerlo, la perspectiva legal del compostaje. Bueno, me he saltado la parte de qué es compostar. Yo creo que, no sé si compostar cogemos esta materia orgánica en un módulo que llamamos compostera. Como esta materia orgánica necesita de una parte de estructurante que nosotros llamamos, que sería una parte seca, que normalmente son restos de poda triturados, por eso promovemos y fomentamos esas operaciones de triturado. Lo mezclamos en una proporción que suele ser de 2 a 1, dos de materia orgánica, uno de estructurante, lo mezclamos y vamos haciendo una pila. Lo tenemos que mantener bien hidratado y cuando eso alcance un volumen suficiente, va a empezar a subir de temperatura por la acción de la microbiología. Esa subida de temperatura nos está diciendo que ya hay una descomposición rápida de las partículas que componen esos alimentos y luego va a venir una fase de enfriamiento y maduración que nos indica que hay una recomposición. Primero descomponemos en elementos simples, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, tal, 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 y luego hay una recomposición de eso en moléculas orgánicas más complejas y más valiosas desde el punto de vista de enmienda. Es decir, si yo tiro una cáscara de plátano al suelo sin compostar, se va a descomponer y se van a perder esos elementos. Si lo tiro compostado, voy a aportar unas moléculas orgánicas que van a perdurar más en el suelo con los beneficios que eso tiene. Bueno, pues esto es un poco. Da igual hacerlo en un metro cúbico, en una compostera, o hacerlo en una pila de 15 metros de largo. Lo que hay que hacerlo es bien y con control, que es lo que promueve también la asociación, ¿no? Hacerlo bien y luego sobre ese compost podemos. Ahí da para mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy estamos aquí también un poco para ver las implicaciones que tiene el compostaje, ¿no? Y la perspectiva legal del momento en el que estamos, y por eso abordamos este punto. Bueno, como he dicho antes, hay un marco legal europeo, no de ahora, de hace mucho tiempo. De hecho, aquí vemos que la separación de los residuos, esa obligatoriedad de los ayuntamientos de separar los residuos era para antes del 31 de diciembre del 23, o sea, tarde no, vamos ya tardísimo. Y esto, el marco legal europeo decía que se puede hacer en el propio municipio mediante sistema de compostaje o no dice que no se pueda poner un quinto contenedor. eh, Se puede hacer, lo que hay que hacerlo es bien. Sí, ese marco legal europeo habla ya del compostaje doméstico y comunitario como un modelo válido y muy recomendable para pequeñas poblaciones, sobre todo en comarcas como la nuestra, que somos pequeñas poblaciones y muy dispersas. Entonces, el camión da 80 vueltas para llevarse nada, no lo llena, entonces están transportando aire. Eh, Habla de la cuota, la famosa tasa. Habla ya el marco europeo, habla del principio de pago por generación, y esto es importante y es un poco probablemente por lo que han venido los conflictos que hablamos eh, antes con Manuel y que se están sucediendo en otras localidades. Y es que si yo composto en mi casa y estamos hablando os recuerdo, el 50% de la basura en peso es orgánica. Si yo la composto en mi casa y evito que vaya en el camión y yo como vecino genero 450 kilos al año, más o menos, y somos 1.000 vecinos que no echamos 450 kilos al año, o sea que no echamos 450.000 kilos, pues no tenemos por qué pagar eso que están cobrando, ¿no? A los que sí lo echan. Entonces, ese es el pago por generación. Yo no lo he hecho, yo no tengo por qué pagarlo. Y estas cifras quedan así un poco por encima, pues nos pueden situar un poco y que nos hagamos una idea de qué cantidades de dinero estamos hablando. No es menor. Esto estamos hablando de mucho dinero. Y claro, hay gente que dice, bueno, a mí, porque me suban la tasa de 50, 70, 20 euros al año, no. Son tus 20 euros y se podrían dedicar, pues eso, a hacer algo muy local y que el recurso quede en la comarca. Por eso esto de la cuota de pago por generación no solo es una cuestión de justicia, sino es una cuestión de recurso en la comarca. Y luego la responsabilidad municipal.
y esto es importante también para los modelos en los que se implican a consorcios y otras empresas que luego contratan a otras empresas y tal, la responsabilidad de la gestión del residuo es única y exclusivamente del ayuntamiento. Y el que puede subir o no las tasas es el ayuntamiento. El que puede reclamar la tasa es el ayuntamiento. Un ayuntamiento no puede delegar, sí puede delegar. En nuestro caso, se delegó de los ayuntamientos a la mancomunidad. La mancomunidad no fue capaz de hacerse cargo porque no tiene personal suficiente ni capacidad de organización y lo delegó a una empresa que cuelga de Diputación, que es un consorcio. Y, y entonces ese consorcio está recibiendo mucho dinero, pero además le han dado la capacidad de cobrarnos la tasa al consorcio lo que quiera. Y el ayuntamiento ha firmado, digamos, un cheque en blanco. Pues bueno, aquí nosotros no estamos haciendo mucho activismo por ahí, ninguno, con esto, ¿no? Pero en estos espacios sí lo digo claramente, no puede, yo como vecino puedo negarme a pagarle a un consorcio lo que a él le dé la gana cobrarme, porque quien es responsable de todo esto es el ayuntamiento, a él sí puedo pedirle responsabilidades. Y probablemente Manuel por ahí vayan los tiros de León, seguramente tenga mucho que ver con esto. Y luego otra cosa, ¿no? Que dijo Europa y que la ley refleja. El servicio hasta ahora ha sido deficitario. ¿Qué significa esto? Que subían el IBI y el exceso lo utilizaban para pagar la gestión de basuras y había ayuntamientos, como hay aquí alguno, que cobraban 20 euros al año de cuota y se ponen la medalla de que ellos no suben la tasa de basuras, pero luego desviaban dinero de otras partidas para pagar los gastos de las plantas de tratamiento. Y eso no se puede hacer. Europa ha dicho que el servicio de gestión de basuras no puede ser deficitario. El vecino tiene que... Es una forma de incentivar a la ciudadanía a que no genere, porque si yo no genero, o sea, si yo voy a tener que pagar, pues voy a convencerme a mí y a intentar convencer a mis vecinos, no vamos a generar mucho, que nos va a tocar pagar mucho. Entonces, no puede ser deficitario. Se acabó sacar dinero de debajo de las alfombras para pagar las basuras. Hay que cobrarle al vecino lo que cueste. Y eso, la asociación está de acuerdo en eso. Si se está pagando 20 euros en alguna población y hay que pagar 70 porque hay que pagar 70, sí, pero lo que no puedes hacer es cobrarme 170 porque me vas a cobrar a mí un quinto contenedor o un transporte de materia orgánica que yo no voy a aportar. O sea, bueno, no, un poco por ahí. Esto de la tasa da para hablar y es un poco siempre, vale, no me lo quiero calentar con eso. Entonces, bueno, otra cosa, si esas fracciones de materia orgánica va con más del 5% de impropio que decía antes, pues la sanción le va a llegar al ayuntamiento, no a quien se ha encargado del transporte o a poner el quinto contenedor. Y el ayuntamiento, como hemos dicho, que no puede ser deficitaria, sí o sí se lo va a tener que repercutir al vecino. Entonces, bueno, esto es un poco lo que dice Europa. Aquí me he detenido demasiado. Al final, España adapta en esta ley todo eso que hemos dicho antes. Y es la ley 722 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que es súper amplia, pero bueno, nosotros nos concretamos mucho en lo que tiene que ver con el residuo sólido urbano. Pero esto, como veis, por el título, residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y por primera vez, trasladando la obligatoriedad que marcaba Europa, se obliga a recoger la orgánica por separado. Te dicen cómo deben cobrarse las tasas de basura, que es por generación. Esto genera mucho conflicto porque si pones quinto contenedor, ¿cómo sabes? Por eso es algo a lo que se agarran muchas asociaciones para invalidar la tasa. ¿Cómo sabes la basura que he echado yo? Si a lo mejor yo he echado 1 kilo y tú has echado 200. ¿Cómo puede ser que en una población están cobrando la tasa por los metros cuadrados de vivienda? Si, yo qué sé, me fijo en el ejemplo de Madrid. Probablemente el que vive en una mansión de 500 metros cuadrados sean dos personas y en una casilla de 60 metros cuadrados estén hacinados ahí 8 personas. Generarán más basura 8 que 2. Con lo cual, cobrar por superficie de vivienda, pues tampoco probablemente se ajuste a la realidad de la generación. No es un cobro por generación. Tienen que cobrarnos la tasa de forma específica, que hasta ahora está mezclada con el recibo del agua. Eso no puede ser, tiene que venir por separado. Debe permitir el pago por generación, como decíamos.
Y esto se está haciendo. Por eso le decía a Manuel que Castilla y León va bien, porque, por ejemplo, yo vengo de Valladolid y en Valladolid, si tú envías un escrito al ayuntamiento diciendo que estás compostando en tu casa, te hacen una bonificación en la cuota, en la parte variable. Y, y eso tiene que ver con el pago por generación y se hace, como veis en algunos casos, una bonificación por decir que tú compostas. Bueno, esto eh, a nosotros nos alegra que se haga eso, pero también puede ser una forma un poco engañosa. Es decir, bueno, si tú me dices que compostas, yo te rebajo el 15%. Ya, pero es que eso no coincide exactamente con el pago por generación. Pero bueno, algo es algo, son pequeños pasos que se van dando. Hay sitios donde se está haciendo. Eh, Bueno, eso es un poco más lo que decíamos antes, ¿no? Es un poco la concreción de algún artículo interesante, la obligatoriedad de la recogida separada. Se aclara que el compostaje doméstico comunitario es legal, lo es, eso es así. Había otro modelo que era agrocompostaje, que era que un agricultor recogía la materia orgánica de muchos vecinos y lo compostaba en su finca. Ese modelo se ha sacado de la ley, de la orden ministerial, eso no se puede hacer. Y nos habla de la fracción de impropios como mucho que podemos tener. Esto es lo que marca Europa, pero es cierto que luego lo que pagas en la planta de procesado no tiene que ver con esto. Los costes de la planta de procesado, si tú llevas la materia orgánica menos del 5%, no te cuesta nada entregar la materia orgánica, porque ellos la van a valorizar. Pero si empiezas a subir los impropios, cuanto más, entre 5 y 10 pagas un precio por tonelada, entre 10 y 20 otro, así sucesivamente. Y luego Europa nos dice que tenemos que alcanzar unos porcentajes de reciclado en general de las basuras que ese dato no está aquí, pero debería ser en el año 2030 el 65% de la basura que generemos se tiene que reciclar. En general, de la basura en general, vidrio, cartón, ahí entra todo. Como hemos dicho que la orgánica es el 50%, si no se hace un reciclaje de la materia orgánica, nunca se va a poder alcanzar eh, esa, ese porcentaje. Y cuando la materia orgánica va con tantos impropios, no se considera que se ha reciclado. Con lo cual el quinto contenedor es uno de los motivos por los cuales se está demostrado que no funciona. Eh, bueno, esto lo vamos a saltar porque ya lo hemos comentado. La recomendación del compostaje en el mismo municipio o el compostaje comunitario muy apropiado para pequeñas poblaciones. Bueno, esto es un apunte que está muy bien reseñar y es que tú si compostas en tu casa o haces un compostaje comunitario en un ayuntamiento con varios vecinos, no eres un gestor de residuos que tiene que sacar una licencia medioambiental y tal. O sea, estás perfectamente dentro de la legalidad porque te estás exento de pedir autorización para hacer eso. Es un detalle importante, ¿no? Y luego la orden ministerial. Bueno, la orden ministerial ha tardado todavía no ha salido, todavía no está publicada. No sé si yo, bueno, la que lleva todo el tema legal es una compañera que es abogada, pero bueno, es que estamos un poco empapados con la ley. Pero bueno, si una ley, por mucho que esté publicada, no se publica la orden ministerial, que es la que dice que se ejecuta, pues como que no está en vigor. Vale, todo eso dice la ley, hay que ir adaptándose a ella, pero de momento nadie puede obligar a cumplirla porque no hay orden ministerial. Pero está a punto de publicarse, nos consta que está a punto de publicarse. Y bueno, un poco la orden ministerial te detalla cómo hay que hacerlo, qué residuos se pueden compostar, cómo deben ser las áreas de compostaje, cantidades máximas de residuos, controles que tenemos que hacer al proceso de compostaje, porque esto es importante, no vale echar la materia orgánica ahí y ya está. Hay que vigilar que no huela mal, que no sea putrefacto. Por eso hace falta los servicios de un maestro compostador. Cómo usar el compost resultante, importante esto, no se puede vender, pero sí se puede aportar a parques y jardines. eh, Tenemos que comunicar al ayuntamiento que estamos compostando, haciendo el compostaje, pero no significa pedir un permiso, simplemente es realizar esa comunicación y los ayuntamientos están obligados a registrar estas actividades. ¿Por qué? Porque
hay que llevar un control un poco de las cantidades. Se hace por un cálculo indirecto hasta el momento, como el compost resultante viene a ser el 40% de lo aportado, pues cuando se vacía la compostera se hace un cálculo de cuánto materia orgánica ha gestionado ese ayuntamiento para ver si ha alcanzado los objetivos de reciclaje del 65%. En el 2030 serán esos objetivos. Hasta ahora son el 50% y van subiendo. Luego el 55, 60, 65. Ese va a ser el objetivo final. Y entonces cada ayuntamiento va a tener que enviar los datos de lo que está gestionando. Y si un ayuntamiento gestiona el 65%, no tiene sanciones. Y el que no lo gestione tiene sanción el ayuntamiento, no el país. Y se tiene que hacer cargo ese ayuntamiento. Bueno, las observaciones que hacemos de esta perspectiva, se podría hacer mucho sobre la ley, pero el tiempo es el que es, ¿no? Pues así como resumiendo, podríamos decir que el bioresiduo debe separarse o reciclarse sí o sí. Y este sistema de compostaje descentralizado está contrastado y funciona sobre todo en localidades pequeñas. En localidades grandes, ahora hablaremos de algún caso de éxito, pero no ha avanzado mucho, la verdad. La comarca, la nuestra, ha optado por un modelo, la nuestra ha optado por un modelo centralizado y nosotros, como decía Mari Carmen, estamos ahí llamando a las puertas de los ayuntamientos para que nos dejen poner unas composteras por ahí. Pero existen alternativas sostenibles y económicas como decimos aquí, pueden convivir. Que pongan el quinto contenedor no implica que no intentemos compostar, porque el quinto contenedor se va a quedar vacío o lleno de impropios. Entonces no hay que cejar en el intento, ¿no? Animamos a hacer eso a los ayuntamientos, a poner esas islas de compostaje. Este es el ejemplo de la primera que vamos a poner en marcha. Bueno, la primera en comunitario, en escolar ya tenemos 4. Animamos a vecinos y colectivos a hacer su propio sistema de compostaje. O sea, lo ideal sería compostar en casa. O lo ideal si es una urbanización. De eso hay ejemplo en Madrid, por ejemplo, en Rivas Vacia Madrid, hay toda una comunidad que tienen 1000 y pico composteras de compostaje domiciliario y comunitario. Eso es un ejemplo de un modelo que ha funcionado, porque lo promovió en su día la asociación de vecinos, ¿no? Nosotros ofrecemos la formación, el asesoramiento y el acompañamiento para esto y vamos a promover que se ponga en marcha la tasa por generación. No nos queremos meter en este lío ahora mismo porque el objetivo principal es compostar. Yo creo que primero hay que compostar, demostrar que se puede compostar bien y luego, una vez que se haga, decir, oye, y ahora, como comprenderás, si no te lo estoy tirando al vertedero, yo no te lo voy a pagar. Y además la ley me ayuda, me deja hacer eso y lo voy a luchar. Y bueno, como decíamos antes, muy por encima, la perspectiva social del compostaje. Me saltó la ambiental, porque pensaba que era muy social, pero la ambiental lo voy a decir antes de continuar con la social, lo voy a decir, es evidente bueno, compostar es un proceso oxidativo, pero está demostrado, medido y comprobado que la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, CO2, amoníaco y óxido nitroso, es mucho menor cuando se composta que si tú dejases toda esa materia en descomposición al ambiente, a una oxidación sin ningún tipo de control. Está claro que si lo llevamos a una planta de gestión de residuos que se está haciendo hasta ahora, lo que hacían era quemarlo y luego echarlo los ecoparques y tal. Bueno, solo el proceso de quemado con el uso del combustible y la emisión de gases, yo creo que salta a la vista que es mucho más contaminante. Entonces, y luego todo lo que hemos dicho, hemos dado pinceladas a lo largo de la charla que efectivamente la reducción sobre todo de los medios de transporte y las grandes maquinarias, porque el compost doméstico es muy manual, todo el volteo y el aireado del compost es manual y en las grandes plantas es muy mecanizado todo. Entonces, bueno, salta a la vista que solo la forma de hacer compost de una forma u otra es mucho más sostenible hacerlo de forma descentralizada. Y luego hacer compost frente a biodigestores, por ejemplo, pues está claro que el uso del compost en agriculturas que intentan reducir los insumos de síntesis y
que promueven prácticas regenerativas del suelo, pues es la principal herramienta como aporte de materia orgánica de calidad y como aporte de una microbiología de calidad también y que ayuda a regenerar los suelos. Bueno, un poco serían las connotaciones esas, ¿no? Pero hay una perspectiva social que pasa desapercibida y yo me gustaría hacer hincapié en ella, ¿no? Hecho a escala doméstica, en forma de barrio escolar comunitaria, también tiene impactos sociales muy potentes. He puesto aquí. Los principales son los siguientes, ¿no? Fortalece la comunidad. Cuando el compostaje se hace en el barrio, en espacios compartidos, la gente colabora, se organiza, se conoce, no solo en el acto de compostar, sino en las formaciones, talleres asociados a ellos. Aparecen redes de apoyo y responsabilidades compartidas y un mayor sentido de pertenencia al lugar. Mayor sentido de pertenencia al hogar, yo creo que, y orgullo de población, ¿no? Saber que estamos haciendo estas cosas creo que también tiene que ver con el sentido de yo pertenezco a este sitio y en este sitio hacemos estas cosas. Educación ambiental práctica es una herramienta educativa muy concreta. Nosotras hemos hecho ya algún taller en los colegios y estamos desarrollando otros asociados incluso con algunas actividades artísticas y que el compostar da pie para esto. Y los niños y niñas y los adultos también, por supuesto, aprenden haciendo estos talleres sobre residuos. Y no solo cuando haces una gestión apropiada de la materia orgánica, por simpatía está demostrado, por simpatía se ven beneficiados la separación de las otras fracciones, pero también se ve beneficiado el respeto al medio ambiente. Hay otra forma de ver el entorno, ¿no? Ciclo natural es consumo responsable y cuidar el entorno. Esto lo demuestra la experiencia, efectivamente. Empoderamiento local, las personas dejan de ser solo generadores de basura y pasan a ser gestores activos de sus residuos, genera autonomía, orgullo comunitario y capacidad de decisión a nivel local. Y esto es cierto, mi suegra antes no daba valor a la separación del orgánico y ahora tiene amigas que les ha... No, es que mi yerno está haciendo esto y le llevan la materia orgánica que la tiraban a la basura, ahora se la llevan a ella para que ella me lo dé a mí. Es una forma de implicarse, es genial, ¿no? Entonces, esto lo hacen para echarlo en mi compostera, pero si tuviésemos una compostera comunitaria estarían encantadas de contagiarse y de ir y echarlo y aportar y colaborar en eso. Generación de empleo y economía local. Bueno, esto ya lo hemos apuntado antes, ¿no? Hace falta figuras. Esto de compostar no es dejar que se pudra ahí, es una operación que necesita, y además la ley lo va a exigir así, ¿no? Hay que hacer un control con unas ciertas temperaturas mínimas que alcance para garantizar que se ha higienizado la compostera. Y esto ya existe una formación reglada en el SESPE que es maestro compostador y, y este es un puesto de trabajo que si tú tienes una compostera comunitaria vas a tener que contratar los servicios de una persona así que lleve ese control y que luego entregue esa documentación en el ayuntamiento para que lo entregue en el organismo correspondiente, ¿no? Entonces, eso va a ser necesario. Y bueno, eso es una forma de economía circular a pequeña escala. Cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, no tanto, ¿no? Pero si estamos pensando sí, desde el punto de vista de mano de obra, incluso otros recursos, pero si estamos pensando en el propio compost, que si tú haces una gestión muy local de toda tu materia orgánica y nosotros tenemos 6 ovejas, yo composto con otros restos orgánicos que no son los restos de casa, lo de estas ovejas, eso perfectamente se puede comercializar. Entonces, esto a una escala un poquito mayor sería una economía muy local, a pequeña escala y muy apropiada para estos contextos rurales. Y es compostar igualmente, ¿no? Hay otra ley, la 2015, que dice que hay que hacer una gestión adecuada de los residuos agrícolas y ganaderos, ¿no? Y tiene mucho que ver también con esto. Y inclusión social, muchos proyectos se integran a colectivos vulnerables, personas desempleadas. Efectivamente, esto, ahora sí tengo oportunidad, os comparto una pantalla, pero por ejemplo en Burgos hay un ejemplo de una asociación de personas con discapacidad que en su comarca
tenían unos invernaderos, tienen unos invernaderos, les dejaron unas composteras, decidieron hacer una recogida puerta a puerta por residencias y hogares de personas mayores que vivían solas. Y entonces le hacían la recogida de la materia orgánica y estaban un rato con ellas, charlando y viendo cómo estaban. Esa visita era diaria o cada 2 días para recoger la materia orgánica. Y esto lo hacían los cuidadores con los muchachos que estaban y muchachas en la asociación Plena Inclusión. Entonces, era un proyecto genial. Además de la gestión del residuo, el- la implicación de estos chicos con algún tipo de discapacidad eh, dicen que es un perfil perfecto porque son muy meticulosos, muy minuciosos con los procesos de control de temperatura y aireado, y además iban a visitar a estas personas que estaban muchísimo tiempo solas o que no podían salir de casa, y entonces yo creo que la acción no puede ser más completa. Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? Bueno, colectivos vulnerables dándoles un rol activo y reconocido entre la comunidad. Un ejemplo también interesante sería la de las personas migrantes, ¿no? Y participación y cultura cívica, ¿no? El compostaje descentralizado fomenta la participación ciudadana, el cuidado de lo común y una relación más cercana con las decisiones ambientales locales. Es verdad, nosotros hasta la fecha, no sé si un taller solo, pero fue hubo mucha afluencia, nos sorprendió gratamente, mucho interés y dio pie a que comiésemos luego todas juntas, compartir y se abre espacios de compartir geniales. Y ya está, hasta aquí. Me he enrollado mucho, que tiendo a enrollarme. Gracias. No te preocupes que te has explicado, nos has comentado y ahora llega lo peor, la rueda de preguntas. Pues voy a dejar de compartir. Vale, de acuerdo. A ver quién se anima a hacer la primera. Yo me animo porque os planteé antes que en mi pueblo, en Villaquilambre, en León, había unos contenedores de orgánicos. Yo no sé si se puede considerar porque son sobre todo restos de podas. No es como tal como restos orgánicos. ¿Cómo consideras tú que son también lo de hacer la recogida de restos de poda? Y después también te quería plantear, porque claro, me parece muy interesante que en los pueblos que todavía les cuesta mucho reciclar, porque dicen, no, eso va después a un sitio y lo tiran todo junto. Entonces, tendrían que ver que hay papel que les devuelve para cuadernos o lo que sea de lo que han reciclado de papel, del vidrio, del plástico y en el materia orgánica, pues efectivamente, a mí me parece que es lo que tienen que hacer y podrían devolver el compost ya hecho desde los ayuntamientos a la gente para que lo echen las huertas. Entonces, es la única forma, si ellos perciben que les están aportando algo con eso que hacen, si no, es muy difícil. Y me ha parecido muy interesante tu charla. Entonces, que me digas eso, que aquí los contenedores que hay es de restos de poda, no como tal materia orgánica. Gracias. Bueno, pues sí, empezando por lo de los restos de poda. En principio, no deberían ir a los contenedores. De hecho, la misma empresa que va a llevar la gestión de la materia orgánica aquí, que ha puesto el quinto contenedor, bueno, de la recogida, de todas las basuras, nos puso un vídeo en una red que abrió en Facebook diciendo los restos de poda al marrón. No, los restos de poda tienen que ir a un punto verde que se llama, y si no lo hay, tienen que habilitarlo, que es donde luego todo ese resto de podas se trituran. De hecho, porque ya hay prohibición para los ayuntamientos ya de hace tiempo de quemar resto de poda, aunque a algunos nos consta que siguen quemando, pero los restos de poda, lo que hay que hacer es triturarlo. El ayuntamiento debe encargarse de triturarlo y si algún vecino quiere compostar, el ayuntamiento debe facilitarle estructurante. Estructurante es la parte que decía antes de carbono seco, que es esa maderita, esos de poda picados. Pues el ayuntamiento tiene la obligación de facilitar estructurante al vecino que quiera compostar. Eso, la ley, no sé de qué forma lo recoge, pero también hacía algún apunte sobre esto. Entonces, esta es una de las cosas.
Y mira, tiene que ver, la otra pregunta que decías de por qué no nos dan algo, tiene que ver con la desinformación que tenemos los vecinos y vecinas. Eh, y es lo que más rabia nos da a todos, porque nuestro ayuntamiento ha decidido delegar las competencias a un consorcio sin consultar con los vecinos. En cambio, otro ayuntamiento de otra comarca decidió, ante el coste que le suponía, porque que ponga el quinto contenedor no es gratis, eso lo paga el ayuntamiento y al final el vecino, porque que vaya por delante, el ayuntamiento es del vecino y el dinero del ayuntamiento es del vecino siempre. Eso es muy importante que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, el quinto contenedor cuesta un dinero y hubo un alcalde que decidió conoció el modelo de compostar y dijo, yo no voy a pagar lo que le tocase, 10 o 15 mil euros creo que eran, para poner un quinto contenedor para 170 vecinos y puso unas composteras pero ¿cómo hizo eso? Hizo una asamblea, informó a los vecinos y dijo, pasa esto, ¿qué hacemos? Y les explicó claramente las implicaciones de la ley, cosa que no nos han hecho a los restos de vecinos, no nos han dado la oportunidad de elegir. Y a esto, en esta desinformación, se suma una de las cosas que has dicho. Claro que estáis recibiendo cosas por el vidrio y por el papel y por el plástico. De hecho, el vidrio y el plástico, el vidrio y el cartón se separan muy bien, son las fracciones que mejor se separan y Ecoembes se las lleva y le paga un dinerito al ayuntamiento que luego el ayuntamiento utilizará para lo que sea, pero el vecino no está informado de que está recibiendo, y como he dicho antes, el dinero del ayuntamiento es de los vecinos, con lo cual claro que te están dando cosas. O se lo están pagando al ayuntamiento o se lo están descontando de la gestión de las otras fracciones, ¿vale? Entonces, si hacemos bien la separación de plásticos, también hay una bonificación. ¿Y por qué no te dan el compost? Porque no se puede, no, si es en una planta, no se puede comercializar ni se puede echar en huertas. Si tú haces un compostaje doméstico o comunitario, sí. Normalmente la cosecha del compost es una jornada de convivencia y de vecindad. Entre todos los vecinos se cosecha y cada uno se lleva su bolsita de compost para casa. O sea que el modelo descentralizado también propicia esas cosas. Espero haber Gracias, contestado, sí. Martín. Hola, eh, bueno, te tengo aquí apuntado 10 preguntas. Bueno, dos preguntas y una aportación. Yo vivo en Alcorcón y en Alcorcón hay una red no es el quinto contenedor, es como una especie de composteras comunitarias por barrios y para poder usarlas necesitas un carné o darte de alta en el ayuntamiento. Y entonces con ese carnet puedes abrir la compostera, está cerrada magnéticamente y con ese carnet puedes abrir. Y esto a la hora de la tasa de basura te genera un descuento por ser usuario de esas composteras comunitarias. Y dos preguntas que te quería hacer. Porque yo, aparte de vivir en Alcorcón, soy de un pueblo de Cáceres, de Cerradilla, y, pues veo que se malgasta mucha materia orgánica porque de los jardines y de las podas de las zonas ajardinadas que hay en el pueblo, se amontonan toda la materia orgánica en una antigua era que hay allí en el pueblo, y cuando llega la época así invernal y tal, la prenden fuego y la queman. Y me parece un derroche de materia orgánica que se puede utilizar, aparte de lo que se pueda generar como residuos domésticos. Una pregunta que te quería hacer es, has hablado de los residuos ganaderos y agrícolas. ¿Se pueden compostar los residuos ganaderos? Eh, ¿Y qué tipo de residuos son esos que se pueden compostar? Y una última pregunta, ¿qué manera puedo ponerme yo en contacto con vosotros? Porque me gustaría esto hablarlo con la gente del ayuntamiento de mi pueblo, de Serradilla, porque me parece muy interesante
muy interesante esta labor y que puede ser muy interesante para toda la comunidad del pueblo. Y nada, darte la enhorabuena por la exposición. Ha sido muy aclaratorio. Sí, Daniel. Javier, cuando quieras contestar, contestas a las preguntas. Sí, sí, está dando pie a que acabase. Sí, Daniel, gracias. Sobre el comentario, ese modelo de composteras con llave existe en muchos sitios ya. Nosotros estuvimos en el último congreso en Vitoria y efectivamente en el mismo centro de Vitoria, en Barrios, había allí composteras comunitarias. Lo que hacían es hacer un sondeo antes a los vecinos próximos a las composteras, quién quería colaborar y quien quiere colaborar le facilitan la llave. Está claro que quien quiere colaborar en algo así de forma voluntaria es muy probable que no te boicotee la compostera. Que no te boicotee me refiero a que te va a echar la materia orgánica muy limpia y así está pasando en Vitoria y entiendo que en tu experiencia, en tu comunidad donde estás, también, porque sois voluntarios para hacerlo. Pero, por ejemplo, te diría que aquí en Navalmoral han puesto el quinto contenedor, el marrón, con llave y me consta que están vacíos los contenedores. O sea, la gente pasa de ni de usar la llave. Entonces, realmente el que la usa, el que la va a usar, pues, el que la va a usar... Perdona, que estoy pidiendo que me den la luz porque me estoy quedando a oscuras y va a pasar ahora por ahí mi pareja. Ahí está. El que lo va a usar es porque está concienciado y lo va a hacer bien. Pero solo tiene un pequeño pero y es el pago por generación. No se sabe lo que está echando tú, lo que está echando otro vecino. Si saben que tú has echado tantas veces, tal, y te hacen esa bonificación como hacen todos. Ahí ya hay modelos que tú vas con tu cubito, lo cuelgas de una percha, te pesa lo que mete la tarjeta y te dice que has echado y tantos kilos. Eso, al final, ese va a ser el modelo que funcione. Y luego va alguien con una PDA y descarga los datos y ya está. Y a ti te van a hacer el- la tasa, vas a pagar la tasa y te van a descontar todo lo que has aportado. Eso en cuanto al matiz. En cuanto a los montones de materia orgánica, en este caso restos de poda, está prohibidísimo quemarlo para los ayuntamientos. Y es un poco lo que decíamos antes. Eso lo que tiene sentido es triturarlo y es que es lo que hay que hacer, triturarlo y sirve de estructurante para... No sé si se ha ido Daniel. Yo he dejado de No, verle. no, Ah, estás ahí. Y sirve de estructurante para compostar. Es que el estructurante hace falta. Si no tienes estructurante para aportarle mínimo dos partes hemos dicho, de materia orgánica, de restos de comida, una de estructurante, no se va a producir el proceso de compostaje termófilo que llamamos. Se haría un compostaje en frío que es mucho más largo y con malos olores. No. El ideal es el termófilo. Y entonces va a hacer falta. Con lo cual, una vez que las localidades composten, eso va a tener salida ya. De hecho, va a haber demanda. Eh, y en cuanto a si los restos ganaderos se pueden compostar, yo te voy a poner aquí el ejemplo del tabaco. O sea, por cada 20 hectáreas echan 2 o 3 camiones de estiércol de vaca fresco, pero así fresco, que es al lado del tietar, que lo que es pérdida de nitrógeno por emisiones de amoníaco. Como hemos dicho, si compostas hay muchas menos emisiones de amoníaco y fijas mucho más nitrógenos en el compost, pérdidas por percolación cuando llueve, filtraciones y eutrofización de ríos por el exceso de nitrógeno en las aguas. O sea, es tirar el dinero. Y luego ellos dicen, joder, tengo un 0,8% de materia orgánica y cada año he hecho 2 camiones de estiércol y no sube. Es que no va a subir nunca, porque no es materia orgánica, bueno, no es materia orgánica de calidad, está por hacerse. Cuando dejan, por ejemplo, aquí el estiércol, las camas de los apriscos de cabras, lo dejan que maduren mucho tiempo, ellos no saben que lo están haciendo bien, porque hacen un montón, le ponen un plástico negro y eso lo hacen para matar semillas de malas hierbas, para calentar la pila. Pero de alguna forma están madurándolo y luego eso tiene más calidad. Lo ideal, añadirle estructurante, a lo mejor alguna harina de roca para dar un poco de calidad y compostarlo. Entonces, no solo se puede hacer, se debe hacer. El riesgo y lo que hay que tener cuidado es
qué están comiendo los animales. Por ejemplo, en los caballos, mm, muchos establos le dan a mansalva ivermectina, que es un para matar la microbiología mala en el intestino, para que no tengan problemas intestinales los caballos. Y entonces eso luego si la ivermectina perdura en las heces, no va a dejar que se desarrolle la microbiología necesaria para facilitar el proceso de compostaje. Pero lo ideal es compostarlo. Incluso así, porque si lo echas en fresco, la ivermectina lo vas a echar igualmente. Es mejor compostar siempre. No sé si he dejado algo. Pido Sí, la palabra, Manuel. Vale, un momentito, un Ah, momentito, un el momentito. contacto. Sí, eso, te pedí el contacto porque quiero hablarlo con concejales, que tengo trato con ellos y Sí. con el alcalde y quería... Nosotros no tenemos todavía página web, ni estamos en redes porque tenemos pocas manos, pero tenemos un correo activo que es veracomposta@gmail.com y Ah, vale, si tú nos escribes ahí te vamos a contestar. vale, Bien. perfecto, sí, lo apunté Sí, antes, pero mira, quería enterarme. sí, me da pie a decir que aunque nos llamamos Vera Composta, el ámbito de actuación de la asociación es autonómico. Lo que pasa es que Sí, sí. como somos todos vecinos de la Vera, pues nos centramos un poco en la comarca, pero, Vale, pero el ámbito de actuación es autonómico. vale, pues vosotros lo explicaréis bastante mejor que yo. Bueno, te apoyamos. Nosotros, la idea, lo he dicho durante la charla, la idea es ir, ayudar, apoyar y que quede el recurso en la zona y ya está. Hombre, Claro, somos sin ánimo de lucro, pero que no nos cueste el gasoil. Y solo eso, pues solo pedimos eso. Siempre dije que voy a aprender fiscal. Juan pues Rubio. muchas gracias. Sí, hola. Yo lo que quería era primero, en primer lugar, agradecer a Javier la charla que ha tenido, porque por la concreción, por la brevedad y por lo intenso de la información que nos ha dado, ¿no? Hay algunas cosas que a mí me han sorprendido, me han llamado la atención. Por ejemplo, cuando esta normativa europea, esta reciente, dice que no se puede vender el compost. Yo recuerdo hace 8 o 10 años que tenía un hijo viviendo en Inglaterra y bueno, todas las semanas, todos los cortes de poda y eso, pues se llevaban a una planta de compostaje y tal. Allí había, allí había residuos de todo tipo, ¿no? Pero efectivamente, si llevaba la ley de este, podías también comprar compost, es decir, había sacos de compost que ellos lo fabricaban allí, por tanto, no era a cambio de lo que llevara, sino, pero en fin, precio supongo que era precio más asequible. Eso me ha llamado la atención, que cuando se habla de centralizado, como has estado hablando, pues bueno, que en la planta de compostaje, o bien como decía la compañera antes, pues a cambio de lo que tú has estado aportando te pueden dar el compost o que se venda. No entiendo eso que no se pueda vender. Pero como decía, había varias cosas que me han llamado la atención. El pago, tú mismo lo has dicho, ¿no? El pago por generación, eso para un ayuntamiento, por ejemplo, yo estoy, como digo, estoy hablando desde Linares, ¿no? Un ayuntamiento de más de 55.000 habitantes, eso será muy complicado. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho al final, lo de este sistema que hay de poder pesar y tal, y que pueden sacar los datos de lo que cada contribuyente o cada ciudadano va aportando. Yo eso aquí no lo veo, vamos, no lo veo todavía porque, como decía al principio, llevamos muy pocos meses con este sistema ahora mismo del quinto contenedor. Aquí lo de la implantación no ha estado mal, ¿eh? Lo digo, por ejemplo, pues si le sirve para los demás. Porque aquí empezaron a hacer campañas, tanto en distintas zonas de la localidad, poniendo un tenderete pequeñito por parte del ayuntamiento, regalando los contenedores pequeños, los contenedores domésticos. Entonces te acercabas por allí, te daban una pequeña formación de 5 o 10 minutitos, te decían para qué era y tal, y te daban además, y además, te daban un paquetillo también de bolsa de compostaje. Sí, eso no ha estado mal. Después lo he oído también en la propia radio, lo he oído aquí y en la televisión local también. Lo que ya no sé es si lo que vosotros estáis haciendo me parece fabuloso, que es el trabajar con los colegios, evidentemente. Es decir, lo que no sé es si están haciendo eso en los colegios y sobre todo, porque aquí ahora mismo lo que hay es una planta de compostaje, es decir, el centralizado, básicamente.
que los alumnos, todos los alumnos, tanto de infantil como primaria como secundaria, pues pasaran por la planta de compostaje para que vieran el proceso, para que conocieran el proceso, que eso es lo que invitaría seguramente al descentralizado después, es decir, en los propios centros educativos y en los propios barrios. Pero primero conocer un poco todo el proceso sería una cosa muy interesante. Y ya digo que me ha parecido muy, muy interesante tu propuesta y lástima que otro día aquí nos encontramos muchísimas más personas. Y hoy, con 14 me parece que hemos estado como máximo, no podamos extender, pero como decía Manolo, después ya se pone y se difunde más a través de YouTube y de la página web. Así que reitero mi agradecimiento, Javier, porque ha sido muy instructiva tu charla. Gracias. Bueno, Gracias, Juan. solo, sí, aunque no hay pregunta clara, pero sí me gustaría hacer dos apuntes. Entiendo que aquella planta de compostaje en Inglaterra, estamos hablando de que no se comercializa, pero sí se usa. A lo mejor aquella planta no era de residuos sólido urbano, eran restos de poda, otro tipo de materia orgánica. Sí, El no poderla comercializar es por si tiene algún tipo de fitotoxicidad. Entonces, pero sí ya. posibilitan que se echen en los parques, con lo cual el aprovechamiento está igualmente. Sí, Sí, sí. Y es verdad que lo de las charlas, nosotros también lo hemos pensado. Hemos dado alguna charla que no ha acudido apenas ningún vecino. Es bastante frustrante. Y yo le decía a las compañeras, digo, la próxima nos ponemos en la plaza del pueblo y abordamos a la gente o nos vamos al bar a dar la charla. Así que sí, pero el cubo y la bolsa de compostable, sí, lo hacen nosotros no, pero siempre que ha venido el Más Medio a dar las charlas, que es la empresa grande que hace la recogida y tal, hace esta práctica, les da el cubito. O sea, quiero decir, es algo que hacen los... El coste está contemplado, el coste de esos útiles está contemplado en la gestión de esta empresa a la que han delegado y ya está. Pero sí, se hace, se hace. Isabel Álvarez. Hola, sí. Bueno, sí, me parece interesantísimo y creo que así debería ser. Lo que pasa que no sé cómo se podría hacer eso en las grandes ciudades. Bueno, esa es una pregunta si podría ser. Y luego un riesgo muy grande para la gente que vivimos en los pueblos. Nos están trayendo residuos de todo tipo de las ciudades. Plantas le llaman compostaje de lodos de depuradora. Estamos luchando contra una que nos quieren poner aquí al lado de los pueblos, que están trayendo ya residuos de Galicia. Sabemos quién lo está haciendo, un empresario que ha sido juzgado en Galicia por varias, con otras empresas que ha tenido y que ahora nos viene para acá. Estamos peleando contra varias plantas de biogás. Estos que nos quieren llenar. Hemos conseguido parar en dos pueblos varias macroplantas de placas solares aquí pegando unas a otras. O sea, nos quieren inundar. Y esta normativa, si entra en vigor, creo que corre, o sea, deberíamos hacerlo las personas para que no lo hicieran las empresas, esas porque a los pueblos nos van a acabar no nos dejan parar todo el día peleando para intentar parar esto o nos van a echar, nos van a ¿Dónde echar. estáis, Isabel? Pues en una zona que se llama Maragatería, al lado de Astorga, Ah, eso es León, ¿no? en León, sí. Sí, la Malagatería, Pero claro. esto es una barbaridad. Ahí ahora mismo, en nada, en una cosa, en un espacio de pocos kilómetros cuadrados, varios proyectos en marcha. Ya tenemos una planta de residuos, un centro de gestión de residuos en un pueblo cercano y ahora pues hay varios proyectos en marcha. Es que me da miedo, de verdad. O sea, que lo primero que tendrían que hacer es educar a la gente y penalizar a quien produce mucha basura. Vamos, es que o nos concienciamos de que no se puede producir basura tanta. O mira, quien la produzca, que se la
que se la gestione de verdad, pues no puede ser que lo traigan todo para los pueblos. Ya tocas un tema Muchas difícil. gracias porque muy interesante, ¿eh? Y creo que si hiciéramos eso, sobre todo, pues habría menos, les quedaría menos para las empresas y la población hiciéramos lo que estás proponiendo. Muchas Claro. gracias. Tocas un tema sensible, claro. Los lodos de depuradora, de hecho, por sí mismos no se pueden compostar, no se deben. El gran problema de los lodos de depuradora son los metales pesados, aunque por otro lado es un elemento muy rico en fósforo, tan necesario en el suelo, pero se recomienda en procesos de compostaje no más del 10%. Y luego el compost no vale hacerlo y ya está, ¿eh? Tú tienes una pequeña planta, una pila de compost y lo suyo es hacer una analítica y hay categorías de compost A, B y C y que esté dentro de la A, que es la buena, significa que las cantidades de metales pesados están por debajo de unos valores. Por ejemplo, en las composteras comunitarias de Vitoria, todas las cosechas de compost que están haciendo eh, son de categoría A. O sea, que porque sean restos de comida no significa que tengan por qué tener más contaminantes. A pesar de que, y claro, hay que tener esa visión de qué están compuestos los alimentos que comemos. Pues muchos tienen metales pesados porque los abonos de síntesis, los abonos foliares, aunque nos venden que es NPK, todos tienen pequeñas cantidades de metales pesados. Entonces, bueno, una población que come sano va a generar un compost de calidad y libre de metales pesados. Pero los lodos de depuradora es un material sensible. Al final, cuando llevan, fíjate si será negocio las basuras, que ya pillaron hace tiempo a un tío que traía la basura, le pagaban la tonelada en Francia a 350 euros y él la llevaba a Zaragoza a un vertedero y pagaba ciento y pico por tonelada, menos el gasto de viaje, o sea, camiones y camiones de basura de Francia a España hasta que le pillaron. Pero también te diré, cuando hablamos de ciudades grandes, pues hay muchas composteras comunitarias en París, por ejemplo, y mirad, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Esto es París. Ahí está, en plena ciudad, en un parque, compostaje comunitario. Tiene mucho tiempo allá en Francia y en San Francisco, por ejemplo, pues hay una gestión, San Francisco es enorme, claro, y hay una gestión porque se empeñaron unos ganaderos agricultores en esto del compostaje y fueron más allá, al ver los beneficios que tenía para la tierra, fueron más allá para implantarlo como un modelo, pues podemos pensar en el compostaje como una forma de una enmienda de calidad, pero también es una forma de gestionar un residuo y valorizarlo. Entonces se empeñaron en San Francisco y es una ciudad que gestiona su materia orgánica mediante compostaje y lo hace bien, ¿eh? Entonces no hay que pensar, oh, yo vivo en una ciudad grande, no, aquí no se puede, claro que se puede. Nelson Guzmán. Sí, muchas gracias. Primero, yo quisiera entrar a plantear lo siguiente. En mi época, hace más de 60 años, en el sector rural, los campesinos recogían residuos, que nosotros llamamos residuos, que servían como abono para las plantas de café y de plátano. Y eso era muy rico, abundante en producción. Pero luego entró el periodo de los que yo llamo abonos artificiales, que lo que han hecho es envenenar y destruir el suelo. No sé, Javier, qué concepto manejará sobre eso. Es la primera pregunta. La segunda que tengo, y siempre voy a manifestar que aprendo mucho de este programa, por eso me animo a estar cada 8 días. No siempre, pero voy a estar porque de aquí aprendo de Palestina, por ejemplo, en el libro que me hizo llegar nuestro compañero, ya ese ya tengo, Manuel, y donde yo digo, es deplorable esa situación en palabras sangrantes.
Pero no me voy a salir del tema, solo para reconocer que en este programa yo aprendo mucho. Es que Javier es lo siguiente, cuando uno coge y mira los componentes legales, a mí me asalta la buena fe. Y me asalta la buena fe porque nos encontramos en un sistema eminentemente corrupto, muy corrupto, no todo, porque aquí tenemos prensa uno que somos honestos, dignos, como ustedes, mi persona. Pero cuando a mí la ley me dice que se pague de acuerdo a lo que se destruye, que es lo que estamos destruyendo la naturaleza, entonces los grandes potentados se podrán apoderar del Amazonas y pagarla. Pues que al fin y al cabo eso no les va a costar mayor cosa. Y en el mundo habrán otras regiones donde estarán haciendo lo mismo, destruyendo la naturaleza solo porque tienen con qué pagar. Pero uno dice, ole Javier, ¿y si hay una balanza equitativa entre el daño ecológico y el daño que le hace y el aporte económico? Y me parece muy importante el otro componente, sí, que cada familia haga recolección, tratamiento del proceso de compostaje y se le pague, pero se le pague constatando realmente lo que produce y no que se preste a mayores trampas. Debo resaltar su didáctica para el trabajo. Es un proceso bien didáctico, como educador se lo digo, y desde mi país, Colombia, pues nosotros tenemos ese reconocimiento público hacia los españoles y hacia los que hacen las cosas con ganas de que se vivan, se sientan como usted lo ha manifestado. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias. Bueno, la primera pregunta me ha quedado muy clara. Yo soy ingeniero de formación, ingeniero técnico agrícola, y yo he estudiado arado, volteo, suelo desnudo, barbecho, herbicidas, insecticidas, fungicidas y bueno, pues he pasado por el proceso de desaprendizaje y ahora estoy en el de reaprender. O sea, no sé si un converso o un convertido, me da igual cómo decirlo, pero sí, estoy cambiando. El paradigma ha cambiado. Desde luego, como me ha pasado a mí, soy un convencido de que se pueden cambiar la perspectiva y no cejo, aunque aquí hay muchos agricultores que están empeñados. O sea, cuando les hablas de otro tipo de agricultura se dan la vuelta y no quieren oírte, pero como a mí me ha pasado, pues creo que le puede pasar a cualquiera. O sea, creo que con esto contesto a tu pregunta. A lo mejor da para otro día, para otra charla, de dónde vienen los abonos de síntesis, por qué están aquí con nosotros, como se acabó el mercado de la guerra, pues empezó el de la Revolución Verde, que llaman. Bueno, pues el otro día yo le dije a alguien, hay que poner nombre ya al cambio en el que nos encontramos y creo que cada vez se suma más gente y poner fin a la Revolución Verde y Revolución Negra de compost, pues a lo mejor es una buena palabra. Pero bueno, sí, por supuesto, esos abonos, solo la producción, fíjate, hoy oía que para producir una tonelada de urea, 1.000 kilos de urea, hacen falta 750 litros de gas ciudad, ¿no? O sea, con el gas que es un recurso agotable, que se va a agotar, y para producir una molécula de urea, que es un nitrógeno, que es una molécula artificial, ni siquiera natural, que no sabemos de qué forma actúa en la planta. Claro, luego vas a ofrecer otras alternativas, como por ejemplo aquí a los tabaqueros le decimos, no, compostaje y tal, y te dicen, es una pregunta que te lanzan, es un reto, es una forma de, ¿cuántas toneladas tienes? Yo no tengo ninguna. Lo que intento decirte es que dejes de echar la mierda fresca a tus tierras y que la compostes. Y yo te puedo ayudar a compostarla. Pues un poco la respuesta tiene que ser esa. Y precisamente hoy mismo oía un podcast y en Colombia hay una explotación de 1.000 hectáreas, creo que eran, de caña de azúcar y destinan 25 hectáreas de esa explotación a compostar. Han quitado insumos de síntesis y están compostando en 25 hectáreas. Y es un modelo sostenible, más rentable incluso que
que el anterior, que cada vez era más costoso y menos productivo. Y probablemente el resultado, eso ya ponemos en último lugar, probablemente lo más importante, la calidad y los beneficios para la salud del producto con este otro modelo. Entonces, bueno, pues estoy en esa línea, claro que sí, y creo que es posible y no tenemos que... Hay que pensar un poco a lo grande, hay que... También oí el otro día, hombre, es que hasta ahora es verdad, uno le pone el nombre de ecológica, al otro de biológica, al otro permacultura, al otro... Y al final un poco que no se puede asociar, hay que tecnificarse con esto, hay que profesionalizarlo, hay que, no quiero ofender a nadie con esto, pero hay que despegarlo de la visión de un hippie que ha venido aquí a echar abono y a hacer caca en un cubo. No, no es eso, es otra cosa y es perfectamente posible, no hay que asustarse con las cantidades y se puede dar servicio con esto a todo. Oye, y también un matiz, sin que sean muy agresivos, sin que sean perjudiciales, pero si alguna vez hay que ayudarse con algo, no pasa nada. Pero con coherencia y con conocimiento y sobre todo salvaguardando la salud de los que nos suceden. Perdonad una cosa, soy Lorenzo, soy un Vale, compañero de Lorenzo. Javier y quería solo apuntar una cosa, sobre todo a Nelson, que hay un compatriota tuyo que se llama Jairo Restrepo, que creo que si no le conoces te va a resultar muy interesante que busques sobre cosas que publica y la visión que él tiene sobre la agricultura, cómo lleva adelante una agricultura regenerativa y cómo produce, aparte de hacer compost, hace otros muchos biopreparados y demás, y creo que te puede resultar interesante. Se llama Jairo Restrepo y trabaja muy estrechamente con otra persona que, aunque es mexicana, trabaja mucho en Colombia, que se llama Nacho Simón. Y solamente quería decir eso. Muchas gracias. Bien, ahora me toca a mí. Vamos a ver, buenas tardes, Javier. Yo soy de Vigo. Aquí han puesto los contenedores marrones y aquí el sistema que tienen es con la tarjeta que tenemos, el Pas Vigo, una tarjeta que sirve para transporte público, para todo lo que es lo municipal, es la abertura de las compuertas de compost. Con el vecindario, ¿qué quieres que te diga? El 90% de la población de Vigo somos desertores del arado. Es gente que viene de las aldeas y muy orgullosos de las aldeas. Pero en el momento que abres el container, encuentras alguna que otra bolsa de plástico con los restos orgánicos. ¿Mm? Ya no es lo que estamos acostumbrados, que si la cáscara de la patata, los plátanos, las naranjas, las hojas de puerro, todo lo que puede ir para compostaje, por decirlo de una forma, que aquí nosotros llamamos hacer abono, hacer esterco. Entonces ahí está la cuestión. Por otro lado, hubo quien medio me llamó la atención al ver que yo echaba la ceniza del hogar dentro del compostaje. Toda la ceniza que me sobra la meto cuando la tengo fría en un calderete, la echo con el compostaje porque es lo que he visto hacer siempre a mi gente. Cuando hacían esterco en casa para después poner esa basura fermentada que venía del ganado principalmente y de los cerdos, le ponían la ceniza que se hacía en la lareira, en la cocina que había de fuego vivo, toda esa ceniza la echaban también con el esterco para que ayudase. Según ellos, pues, la ceniza tenía carbono, aparte de guardar cantidad de ceniza para después utilizar contra los insectos, caracoles, babosas, etcétera. Soy de una zona donde hablar de productos químicos en las plantas o en las hortalizas, eso ya, vamos, están condenados para el infierno. Derechito te meten la cabeza en el miño para que te ahogues, bajo ningún concepto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está lo de las podas. Esta tarde me han traído 30 sacos de pellets que son de poda, madera para que queme. ¿Y eso quién lo ha hecho? Hace un año la Comisión de Montes. Compraron una maquinita para hacer pellets con todo lo que iban sacando de la limpieza del bosque, de los montes, para que no haya incendios, porque cuando fue el incendio de octubre, hace varios años, nos hemos visto muy apuradas.
mucha gente se la vio muy apurada, porque las casas son dispersas y rodeadas de monte, sobre todo pino. Entonces, esta es la cuestión. ¿En qué me sale a mí cada bolsa de 15 kilos de estos pellets? En 3 euros. Yo he pagado ciento y algo euros por el uso de la máquina, prácticamente, y el transporte de los pellets aquí, a mi casa, a mi comodidad. Y aquí está la estufa, que me tiene la casa a 25 grados, mientras que afuera está 10. Y encantado de la vida. O sea que esa es la cuestión. Y con respecto a lo orgánico de los animales, aquí siempre se ha utilizado el estiércol, ¿eh? Como abono, como compost, por decirlo de una forma, tal como te digo, iban acumulando, dejaban que fermentaran, igual era una fermentación muy lenta, después se extendía en las fincas, ¿eh? Y ahí se cultivaba. Que yo sepa, nadie ha muerto por intoxicación alimentaria, por etílica alguno, por alimentaria muy pocos. Y esa es la cuestión. Y aparte, con el excremento de la vaca, que nosotros le llamamos bosta, tenía múltiples usos, aparte de sellar el horno de piedra para hacer el pan de maíz, que se utilizaba como pegamento o como liga para tapar la puerta, se dejaban secar y era combustible para el mismo, en momentos que no había madera en casa o un invierno muy duro como este que hemos pasado, que la madera se agotaba pronto, se utilizaba esa bosta seca de las vacas, para combustible y de los caballos incluso. Se mezclaba con la madera y tenías un fogón que el carbón de antracita de piedra que venía de Ponferrada no tenía nada que envidiarle. Entonces era la cuestión. Con respecto a la pregunta, ¿estoy bien orientado yo al poner la ceniza dentro del compost? Esa es una de mis preguntas. Y la mentalización de la gente que mete las bolsitas de plástico con los restos, pensando que van a manchar el container, cuando el container viene el camión, coge, limpia y lo deja perfectamente limpio. ¿eh? Entonces, esa es la cuestión, esa es por un lado. Y por otro lado, lo de la tarjeta. Con lo de la tarjeta, estoy fichado que cada 4 o 5 días voy a soltarle allí al compost los restos orgánicos de la cocina y la ceniza que pueda tener y me puedan después multar o aumentar la factura. Esas son las preguntas. Bueno, gracias, Freitas. Empiezo por la última. Entiendo que la tarjeta es simplemente de control de que estás aportando materia, de que estás aportando al contenedor. No hay ninguna forma de ver lo que echas. Entonces, eh, pues no entiendo. O sea, la ley tampoco dice que no puedes echar la ceniza. Hombre, la ceniza, el riesgo que tiene eso es que hay que asegurarse que esté bien apagada. Yo ya casi la preparo aquí una vez. Eso, eso para empezar. En cuanto a qué aportar, en general, cualquier cosa en exceso es mala para el proceso de compostaje. Tened en cuenta que vosotros estáis aportando al contenedor, no es una compostera, entiendo, ¿no? Es el contenedor, ¿no? El contenedor Contenedor marrón. marrón. Claro, luego eso irá a la planta, se sacará de ahí, se mezclará con estructurante y tal. Entonces, que tú eches ahí un montón de ceniza, no pasa nada, luego eso se va a homogeneizar. Que entiendo que eso no va a pasar nada porque va a ir a una pila muy grande. ¿Qué haría si fuese, pero sí es interesante que la ceniza, decir que la ceniza en exceso hace que el medio sea muy básico. Si el medio es muy básico, hay microorganismos necesarios para la descomposición que no van a poder trabajar. Que haya un poco, por el contrario, favorece para que no se desarrolle mucho la mosca de la fruta. Esta mosca pequeñita que suele salir cuando tenemos una compostera, que no es mala, es inocua por completo, no pica, no contagia nada. Es molesta a quien le moleste. A mí me da igual que esté en la compostera. De hecho, está descomponiendo, por eso está ahí. Eh, un poquito por encima, muy buena para la mosca. Echas mucha ceniza sin juntar con otras cosas, pues no es buena para el proceso de compostaje. Depende un poco de la cantidad. ¿Es carbono la ceniza? Depende. Si te han quedado muchas brasitas, pues haces un aporte importante de carbono. Si no hay brasas y es solo ceniza, el carbono se ha ido al cielo.
ese carbono que formaba parte de la leña se ha juntado con el oxígeno al quemar y se ha ido en forma de CO2. Por eso contamina. Lo que has quedado ahí es mineral, única y exclusivamente fracción mineral. Es un aporte mineral. Pero es interesante la ceniza, dejarla madurar un poco, medio añito, en un montón y luego ir incorporándola porque hace el medio muy básico, es una cuestión química. Pero no es malo. Eso que tú estás haciendo, yo no sé lo que echas. Si echas dos carretillos, pues sí es malo. Pues si echas un cubito, pues no pasa nada, porque además eso va y luego a compostarse. Eso en cuanto a la ceniza. En cuanto a las bolsas, en casi todos los sitios donde Evita. va, que hay una planta de ¿Aló? compostaje, hay una Cuéntame, Evita. máquina que va cogiendo eso y separa la bolsa, la engancha con unos pinchos y la separa. Pero efectivamente estoy de acuerdo en lo que tú dices. ¿Por qué vamos a echar una bolsa en un contenedor que luego, una vez que se vacía, se lava con una manguera y ese agua se puede incorporar al compostaje? Ni siquiera echaría bolsa, eh, aunque fuese compostable la bolsa, porque hay algún estudio ya demostrado que esas bolsas compostables primero tardan bastante en degradarse, el compost ya está prácticamente para poderse aportar y todavía se ven restos de alguna bolsa en las pilas de compostaje y luego pues como todo tiene un coste de fabricación energético. Entonces, pues cuanto menos cosas tengas, mejor. ¿Que es un contenedor que va a estar, depende del sitio? ¿Que lo recogen todos los días y lo lavan? Sin bolsa. ¿Que lo recogen una vez cada 15 días? Pues puede oler con bolsa. Depende, un poco, cada uno tiene que ver. ¿Que es en invierno? Pues es menos problemático que en verano. Y en cuanto a los peles, te diré que yo vengo del sector de molinería y se hacen con los salvados peles para los animales y el consumo energético de hacer peles es altísimo. Pero es verdad que es una buena forma de sustituir a otros combustibles, sobre todo con un modelo como el vuestro, que es una, una administración, un ayuntamiento comprometido con los vecinos, sin ánimo de lucrarse, pone un equipo para que todos los vecinos lo utilicéis. Joder, ojalá fuese así en toda España. De hecho, pues modelos como este hemos visto en Álava, hemos visto en Navarra, vemos que en el norte están en otra sintonía en ese sentido. Hay otras comunidades donde parece que están a aprovecharse del vecino en vez de a facilitarle el recurso. Entonces, vosotros que tenéis mucho recurso de poda y tal, joder, ese modelo está muy bien, me parece que está muy bien. Que te pongan una máquina y que tú pagues por el uso de la máquina. O sea, pagas a maquila, como se decía antes, igual que los molinos. Los modelos, nosotros hablamos de que hay que volver mucho a las prácticas de antes, que es cuando que se hacían la mayoría de las cosas bien. La mayoría, no todas. No, hay alguna que no se puede replicar y bueno, pero la mayoría están bien hechas. Pero también es cierto que vivimos, no nos podemos abstraer del sistema en el que vivimos y que no vamos a poder desmontar. Y es un capitalismo voraz que nos arrastra a todos. Y entonces, si la pretensión como sociedad es volver al minifundio, a yo en mi casa me lo hago, pues no se puede, Freire. Eso a nivel global no se puede. Pero si queremos impactar a nivel global, hay que intentar, sí, a nivel local, lo hacemos de forma local, pero hay que pensar en soluciones para que el sistema se mantenga, pero sin que nos fagotice y nos destruya. Y es con otras soluciones. No sé si me he explicado. O sea, ojalá todos pudiésemos tener nuestro animal, pero no podemos. Eso no se puede hacer. No podemos pensar en eso. Tenemos un compañero que dice, no, yo tengo un baño seco. ¿Sabes lo que es eso? Que tiene un cubo en casa de madera y echa. Y claro, yo pienso, ya, vete tú a decirle a todos los de Madrid que tienen que poner un cubo en su casa. Pues no, no nos podemos volver locos. Hay que pensar en soluciones globales, pero reales y que se puedan abordar. Que tú en tu finca quieres tener un cubo, pues muy bien, pero hombre, no propongas, no, no pienses en eso como solución global, porque entonces es cuando dicen, ¿dónde vais? Estáis locos. No sé si me he explicado. Sí, sí. Ángel González. Y buenas noches. Gracias Hola. por todo lo que has aportado, que me ha parecido muy bien, interesante y todo eso. Y ahora nada, un par de apuntes. Uno para Nelson, que como le ha dicho Lorenzo, Jairo Restrepo, que lo busque la Panchita, cómo la creó, y me parece que era biólogo, ¿no? Es un renegado de la... Es agrónomo, creo, ¿no? Creo que es agrónomo.
No, no, pero tenía biología, algo. Ah, Él estaba en la famosa multinacional creando sí, proyectos de precisamente de sintéticos. sí, sí, sí. Le cruzaron los cables diciendo que eso no podía ser y es cuando se pasó a todo el resto, que es muy interesante. Después, la otra cosa que yo quería eso mismo aportar, que lo de los restos de poda, yo no sé por qué lo emplean siempre los ayuntamientos muy mal y bueno, y por desgracia también van acompañados mucho de lo que están usando ahora mucho más, que es los herbicidas y todo este tema, y entonces ahí estaría lo malo, que puede ir acompañado de mucho herbicida, de mucho random y todo este tema. Pero si no, es la mejor materia que hay para regenerar suelos desestructurados. Tú lo echas y toda la madera lignificada la dejas en el suelo degradado, que ya verás cómo genera suelo de narices. Y si luego siembras materia verde, pues ya la compensas y se va y te ayuda a retener agua. Eso en cuanto, eso eran, ¿no? Esos apuntes. Ah, y como decía Freitas, claro que la lejía es buena, aporta minerales, pero claro, no en exceso, porque digo la lejía, perdón, La ceniza. la, Ceniza. en exceso y con agua haces una lejía, que también Sí. puede matar. O sea, hay que emplearla como hay que emplearla, como ha dicho Javier, con mucho cautela. Y Sí, es verdad que el aporte de restos de poda triturados al suelo es genial. De hecho, la Unión Europea bonifica esas acciones. Si tú incorporas tus restos de poda al suelo, pues la PAC te paga una pasta. Una pasta suena mucho dinero. Te paga poco dinero, pero ya está. No te cuesta dinero, por lo menos y lo que hacemos es un proceso más lento. Lo que hacemos al compostar es acelerar un poco todo eso y ya está. Pero al final el resultado sería el mismo. mismo, pero lo que pasa que, bueno, en el compostaje, como hay que tener un tanto por ciento de carbono y tal, pues bueno, no empleas todo, pero no quemar el resto, Claro. tirarlo al propio suelo, a los No, no, si tú compostas, y además te lo digo por experiencia, yo tengo que pedir estructurante. Porque luego, si tú compostas los restos de césped que cortas, tal, no sé qué, al final el estructurante es lo que falta. Sí, sí, hombre, claro. La madera certificada son los hongos, que son los que van a precisamente a compostar. Efectivamente, necesitan los hongos, esa madera, para cuando les llegue el momento, tenerlo ahí. Por eso digo que aportada simplemente al suelo, en su momento va creando suelo, Sí, va creando tierra. sí, sí. Eso es lo que pasa en los bosques, claro. Eso es, eso es. Bueno, nada más era eso pequeño, que eso era como complemento a lo que hablaba yo con Freitas, si conocía la sintropía, que va un poco por ahí, con usar también bastante de eso. Bueno, Gracias. Bueno, nos queda Mari Carmen. No pidáis más palabra porque ya son -5 y Javier querrá irse a sus cosas. Se Mari me ha hecho Carmen, corto, adelante. Freitas, se me ha hecho corto. Se nos ha hecho corto a todos. Mari Bueno, Carmen, adelante. no, nada más decir, bueno, pues que esta asociación lo que está haciendo es, pues eso, adelantarse, como todos los movimientos sociales, ¿no? Adelantarse a lo que tienen que hacer las administraciones, ir tirando de ellas. Y bueno, pues también que en el mundo rural, pues es a lo mejor más fácil llegar a conseguir el impulso del compostaje, ¿no? Pero hay lugares a los que no se puede llegar, por ejemplo, desde asociaciones, creo yo. Por ejemplo, los hoteles, los campings, las residencias de mayores que generan un montón de residuos orgánicos y desperdicio alimentario que ahí es que podrían hacer compost y, y alimentar sus jardines y bueno, pues sería una forma buenísima. Pero claro, para eso, pues tendrían que ser las administraciones quien controlara y vigilara todo eso, ¿no? Eso es muy a futuro, me parece a mí, ¿no? Nada más. Bueno, no sé si se me oye, ¿sí? Sí, 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 se te oye. sí. Sí, sí, en eso estamos, Mari Carmen, ya lo sabes tú, y tú con nosotras, en abril. Bueno, hay mucha gente ya que ha abierto mucho camino en España y nosotros, bueno, pues nos ha tocado por aquí y estamos muy animados, pero
Pero ahí, yo qué sé, os pongo el ejemplo otra vez a Vitoria. Es que estuvimos en el Congreso ahí y nos sorprendió lo avanzados con esto. Hasta el punto que el parador de Álava tiene allí 5 composteras y inició un compostaje porque la alcaldesa que se empeñó en compostar allí en la comarca, eh, pues estaba convenciendo a todo el mundo, convención del parador y ahora es un objetivo, cumple con el compostaje varios ODS y han contratado a una persona para que ponga en marcha experiencias de compostaje en todos los paradores de España. Nosotros ya hemos llamado a la puerta del de Jarandilla, que le tenemos aquí al lado, que es un pueblo de la Vera, oye, que estamos aquí para ayudaros, pero eh, incluso pues eso, campings, paradores, tal. Por ellos mismos deberían hacerlo porque mejora la imagen, cumplen objetivos, tienen acceso a ayudas, o sea, solo se va a ir dinamizando probablemente esto cuando uno vea que los beneficios que tienen. Bien, pues entonces damos por finalizada esta conferencia que agradeciendo mucho a Javier, a Mari Carmen, a Lorenzo y a la asociación, ¿no? Con Vera Composta, porque está dando ejemplo de comunidad, de generosidad y de que una actividad que hay que realizar si queremos tener un mundo más sostenible. Y el próximo viernes tenemos continuación un poco de que el mismo tema es una asociación que se ha formado en Zamora, en un pueblo de Zamora y que se ha extendido también por Galicia y por más sitios, una especie de confederación contra ¿cómo se dice? Bueno, instalaciones de biogás eléctricas y biomasa y que están inundando pues esta zona rural, las zonas rurales. Y bueno, pues estaremos ahí, ya os mandaremos la invitación y nada, pues a continuar y a seguir luchando. Muchas gracias y un abrazo. Aprovechar el sol que viene, aprovechar el sol que viene. Son 3 días. 10 grados más, se van a poner lechugas. Bueno, muchas gracias, feliz día. Contentas. Hasta luego, gracias. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. Pues nada.